causa de muerte a nivel mundial, solo los accidentes de tránsito. Y eso hay que considerar que un accidente no es una enfermedad, es un hecho repentino que le sucede a cualquiera, y que por lo mismo se requiere, pero desde ya, nos estamos tardando en hacer acciones que nos ayude a disminuir. Y es que no es solo la mortalidad, sino también la morbilidad que los accidentes de tránsito generan y dejan en muchos de los casos a víctimas con secuelas permanentes. Yo creo que en este momento nos planteas un dato perfectamente claro. De la 11ª a la 9ª a la 4ª causa de muerte hay una gran diferencia y, como dicen, y va con una tendencia en aumento. Y esto lo dan cifras oficiales. Aquí es muy importante que dejemos en claro cómo nuestras normas y nuestras reflexiones, nuestras formas de regular la sociedad tienen que ir haciéndose cargo de la evidencia empírica, de la evidencia científica que nos dice por dónde va el corregir las acciones que vamos tomando día a día. Y hablaba nuestro querido invitado Israel Rosas Guzmán, nos habla sobre el problema de salud pública, pero junto con este problema de salud pública tenemos también los datos económicos y el dato cualitativo que no se puede dar en pesos y centavos de la destrucción de familias que tienen en su seno a personas justamente que han cambiado su vida de un día para el otro por causa de un accidente que tal vez no fue la muerte, pero tenemos una serie de lesiones que pueden ser temporales o permanentes. Tenemos un dato económico que nos habla de una cantidad monstruosa del Producto Interno Bruto, que perfectamente nos podría ayudar a incrementar el apoyo en educación, por ejemplo. Estamos hablando de casi un 2% y va también en aumento, y que eso perfectamente podría transferirse hacia el sector salud. Algunas investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud dan como resultado que en los países en desarrollo más o menos se gasta entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto tan solo en atender todo lo que genera un accidente de tránsito. Y estamos hablando de millones y millones y millones de pesos. El Centro Nacional de Prevención de Accidentes estima que en México anualmente, solo en nuestro país, se gasta un poco más de 120,000 millones de pesos por accidentes de tránsito. Y a lo mejor ustedes van a decir, esta cifra no lo puedo creer, no creo que sean más de 120,000 millones. Miren, si nos ponemos a desglosar un poco lo que genera un accidente de tránsito, que empieza con daños al vehículo, daños a las vías, los lesionados que requieren apoyo de los cuerpos de emergencia, requieren de ambulancia, requieren de personal, requieren de traslado, de hospital, de medicamentos, de aparatos, de cirugías. Eso es para el caso cuando la persona queda viva. Cuando la persona fallece, lo que dejó de producir en su vida también lo estamos sumando, porque eso iba a ser un ingreso para el país, porque estamos hablando de población económicamente activa. Recordemos que la primera causa de muerte en los jóvenes, tan solo en los jóvenes de los 15 a los 35 años de edad, son los accidentes de tránsito. Es por eso que al sumar todos estos factores nos da una cifra escalofriante. Pero que además a veces no nos la podemos imaginar. Aquí la invitación, me parece que vamos a hacer un corte, la invitación, además, ahora que Israel Rosas nos habla de un panorama global, tenemos que ver que las cuestiones tienen que contextuarse, por ejemplo en una región, por ejemplo en un país, y vemos que precisamente en Latinoamérica y en otras regiones del mundo los costos son mayores. En donde hablamos de un discurso de la pobreza es donde estamos utilizando más malos recursos. Entonces, cuando nos dice nuestro amigo Israel Rosas 120,000 millones,
como que no nos los podemos imaginar si pensamos en nuestro cheque de cada 15 días. Pero lo que tenemos que aprender en esta nueva reflexión es aprender a medir y ver los costos no evidentes, costos y la parte también cualitativa. Vamos a cerrar con esto en un segundo y regresamos con nuestro amigo Israel Rosas hablando de los derechos fundamentales, los factores de riesgo, la seguridad vial y la movilidad sustentable. Hasta ahora. Regresamos con nuestro amigo Israel Rosas, formador de IMESEVI e instructor de educación y seguridad vial, miembro del grupo interdisciplinario IRAP en Mesoamérica. Isra, ya hicimos un viaje por el mundo, ya bajamos a Latinoamérica, México, que es donde nuestro corazón late y duele. ¿Cómo andamos en esta dimensión de la seguridad vial? ¿Qué podemos empezar a bosquejar en este terreno nuestro? Claro, podemos mencionar dos aspectos interesantes. México se encuentra en el top 10 de los países donde más accidentes de tránsito suceden en el mundo. ¿De qué estamos hablando? A nivel mundial, México ocupa el desagradable 7º lugar como uno de los países en donde más suceden accidentes de tránsito. A nivel América, a nivel de las Américas, ocupa el 3er lugar. Y esto es porque el primer lugar se lo lleva Estados Unidos, el segundo se lo lleva Brasil y el tercero se lo lleva nuestro país. Las cifras oficiales nos arrojan que en el 2008, que es un dato ya exacto y ya que podemos encontrar, hubieron 17.064 muertes. Sin embargo, existe un subregistro y en CENAPRA, lo que es el Centro Nacional de Prevención de Accidentes, consideramos que existen hasta arriba de 24.000 muertes anuales. Y eso implica verdaderamente el problema de que todos estamos involucrados en esto. Pero ¿qué hay más allá de esas 24.000 muertes? Bueno, el siguiente paso, si la gente no fallece, requiere de atención hospitalaria. Para el 2008 hubieron más de 1.085.000 personas que requirieron de alguna hospitalización. A causa de estos problemas. Claro, imagínate, y luego escuchamos las noticias de que a esta persona que iba embarazada no la quisieron aceptar en este hospital, la llevaron a otro y no la quisieron aceptar tampoco acá, ni en este ni en este. Y muchos de los casos no nos dicen por qué. Nos dicen no hay incubadora. X nos dicen. ¿Realmente sabes qué sucede? No hay lugar en el hospital porque esa noche hubo un accidente aparatoso, un camión, una micro, un vehículo con 10 personas adentro y el hospital se saturó. Es ahí donde encontramos una vez más, porque es un problema de salud pública. Pero están los muertos, los que quedan, los que se hospitalizan por esta causa. Y además están las personas que quedan con alguna discapacidad. Y estamos hablando de entre 25.000 y 45.000 personas anuales que quedan desde con una cicatriz hasta con un cuadro de psicomotriz, por ejemplo, alguna tetraplegia, hemiplegia, cuadraplegia. Ya estamos en una situación totalmente grave. Imagínate alguna persona que queda cuadraplégica por algún accidente de tránsito, va a necesitar algún respirador artificial, y un respirador es muy costoso, cuesta casi $1,000,000. Si la persona es de escasos recursos, ¿cómo le va a hacer para obtener ese respirador artificial? Después de 3 minutos de no estar recibiendo respiración artificial, la persona va a fallecer. Así de grave está el problema de los accidentes de tránsito en nuestro país. Ahora, estamos hablando de unas cifras muy altas,
de repente podría ser la población